Hola, hola y bienvenidos a un nuevo tutorial. Esta vez estaremos haciendo este lindo llaverito de estrella. Está súper sencillo y miren qué bonito. Está súper lindo para decorar, para que vendas muchos en tu emprendimiento, porque sabemos que te encanta hacerlos para vender. Entonces vamos con los materiales para hacer esta hermosísima y tiernita estrellita. Para hacer esa estrellita vamos a estar necesitando hilo o lana de color amarillo y una aguja adecuada para esta. Yo estoy utilizando lanita delgada y una aguja de 2.5 milímetros, ojitos de 7 milímetros porque la estrellita es pequeña, tijeras, una aguja y un poquito de hilo de color fucsia o un rosadito para poner a la boquita. Además relleno y yo le estoy poniendo un poquito de color dorado aquí para los extremos. En este caso utilicé un dorado clarito, pero la que vamos a hacer le voy a poner este otro dorado a ver cómo nos queda. Esto se llama hilo seda o pues puedes conseguir lanita o hilo de color dorado. Además necesitarás tu llaverito para ya dar tu toque final al llavero. Aquí veremos cómo realizar esta parte de la estrellita. Vámonos entonces con el paso a paso. Vamos a iniciar haciendo un anillo mágico. Recuerda que en este canal tienes un video de cómo se realiza este anillo paso a paso. Un anillo mágico y vamos a hacer 2 puntos bajos y vas a marcar el primer punto, 1 y 2. Ahora 2 cadenetas, 1, 2, otros 2 puntos bajos, 2 cadenetas, 2 puntos bajos, 2 cadenetas, 2 puntos bajos. Y aquí con cada grupito de cadenetas estamos haciendo una punta de la estrella. 1, 2, 3. Aquí vamos a hacer la cuarta. Voy a cerrar un poquito mi anillo. 2 puntos bajos. 2 cadenetas. Cerramos el anillo mágico bien cerradito de esta manera. Quito mi marcador de punto y donde lo tenía allí voy a hacer un punto bajo. Y lo marco. Entonces ya tenemos la primera fila de nuestra estrellita. Ahora, para tenerlo en cuenta, en estos sitios donde tú hiciste las 2 cadenetas, ¿cierto? Que son todos estos que sobresalen, vamos a ingresar y vamos a estar trabajando adentro de cada uno de esos espacios. Haremos un punto bajo, 2 cadenetas y un punto bajo. Ya te voy a ir mostrando. Entonces, aquí estábamos haciendo en la primera fila grupitos de cadenetas, de 2 cadenetas y de 2 puntos bajos. Ahora en este vamos a hacer 4 puntos bajos y 2 cadenetas. Pero aquí en la primera secuencia voy a hacer apenas 3. Una que ya acabé de hacer y la marqué. 2. Ahora sí, entramos en este grupito de cadenetas. Hago la número 3. 2 cadenetas, vuelvo a entrar en el mismo grupito de cadenetas y hago la primera, una, aquí pegadito está la otra, el otro espacio, 2, 3 y entro nuevamente en el grupito de cadenetas para hacer la cuarta. 2 cadenetas, vuelvo a entrar en ese mismo grupito de cadenetas y hago mi primer punto. Aquí pegadito está el otro a tejer. 2,
3 y entro nuevamente en el grupito de cadenetas, 4, 2 cadenetas y allí mismo la primera de la siguiente secuencia, una, recuerda bien pegadito está el otro, 2, 3 y grupito de cadenetas para hacer el cuarto, 2 cadenetas, entro en el mismo grupito y hago una en la que sigue, 2 en la que sigue, 3 y entro al grupito de cadenetas que está antes del marcador para hacer la cuarta, las 2 cadenetas y recuerdas que aquí teníamos apenas 3, nos hacía falta un punto bajo, así que lo hago aquí dentro del grupito de las cadenetas. De esta manera está quedando la estrellita. Así que en esta estrellita en lo que te vas a fijar muy bien es en dónde está ese grupito de cadenetas. Si quieres puedes poner un marcador de punto en cada grupito, cada vez que hagas las 2 cadenetas puedes marcarlo, de pronto te es más sencillo. Ok, vamos para la tercera fila y vamos a hacer ya no 4 como antes, sino 6 puntos bajos. Recuerda que en esta primera secuencia, que es la del marcador de punto, es un poquito diferente, pero en las otras todas van a ser de 6. Entonces, quito el marcador de punto y allí donde lo tenía iniciamos. Un punto bajo, marco. 2, 3 y esta primera secuencia mía me da para hacer 4, es decir que le estoy debiendo 2 puntos porque son 6. 2 cadenetas y arranco ahora sí mis secuencias de 6. Ingreso al grupito de las cadenetas y hago un punto bajo. El siguiente que está aquí bien pegadito, que es este, no lo vayas a saltar. 2, 3, 4, 5 y llegué al grupito de cadenetas donde hago la sexta, 2 cadenetas y nuevamente entro a ese grupito y hago la primera de la siguiente secuencia. 1, 2, 3, 4, 5, llegué otra vez a este grupito, 6, mis 2 cadenetas, nuevamente entro en el grupito para hacer una, para empezar mi nueva secuencia, 2, 3, 4, 5 y llegué al grupito 6, 2 cadenetas, nuevamente entro en ese grupito, una, ahí mismo está el punto bajo, 2, 3, 4, 5, entro al grupito, 6, 2 cadenetas y te acuerdas que aquí le debíamos 2, pues aquí están las 2 que nos hacen falta. Una en el grupito, entrando en el grupito, una y 2, que es la que está siempre pegadita a ese grupito. Entonces mira qué fácil cómo nos está quedando la estrellita. Aquí nuevamente hay que estar atentos es en dónde están los grupitos. Vamos para nuestra siguiente fila en el que vamos a hacer 8 puntos bajos. Recuerda que la primera secuencia va a ser diferente, pero en el resto vamos a tener 8. Mi primer punto bajo que voy a marcar, 2, 3, 4 y llego aquí al grupito de cadenetas y hago 5, es decir que le debo 3 a esta primera secuencia, 2 cadenetas y ahora sí arrancamos todas las siguientes secuencias con 8 puntos bajos, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 y hemos llegado al grupito de cadenetas 8, 2 cadenitas. Ingreso nuevamente al grupito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y al grupito de cadenetas 8. Nuevamente las 2 cadenetas y arrancamos haciendo 8 aquí y 8 aquí. Ya llegué a las 8, 2 cadenetas y aquí recuerdan que nos hacían falta 3, entonces una en el grupito de las cadenetas, 2 en el siguiente espacio y 3. Ahora esta va a ser nuestra última fila, así que nos aseguramos de que el anillo mágico esté bien cerradito y esta parte ya es opcional y es si quieres ponerle hilo dorado como en nuestra estrellita original. Si quieres ponerle este hilo doradito o si le quieres dejar el mismo color amarillo que traías aquí o pues añadirle cualquier otro color. Esta vez le voy a poner este hilo seda de color más dorado que es más amarillito que en el que hice la original, pero quiero ver cómo queda. Entonces aquí puedes utilizar cualquier hilo dorado, así que voy a hacer un cambio de color como los que ya hemos visto en los anteriores videos. Dejo aquí este punto a la mitad, tomo hebra y paso por entre estos dos puntos. En mi mesa voy a unir este nuevo hilo dorado y el hilo amarillo que venía tejiendo. No es el del anillo mágico, si estás tomando el del anillo no es ese, sino el que traíamos tejiendo aquí, ese amarillo. Aquí lo uno con nuditos y ya lo puedes cortar. Ahora necesitamos hacer otra cara de la estrellita igual a esta. Pausa este video y realiza la otra cara de nuestra estrellita exactamente igual a esta. Lo único es que al final sí vas a cerrar con el color amarillo normal. Aquí tengo la otra cara de la estrellita. Esta no va a ser cerrada con color dorado como la anterior, sino que simplemente la terminas aquí y vas a hacer una cadeneta, jalo y aseguramos. Esa cadeneta simplemente va a ser como un nudito, se convierte en un nudo. Ahora tomo la que tiene el color dorado y te vas a fijar aquí donde está el marcador de punto, donde esté tu marcador. Vamos a unir ambas caras. Revisa que las caras del derecho, es decir, donde no está el hilo del anillo mágico, esta parte donde está el anillo, el hilo del anillo mágico es el revés. Entonces, que los dos revés queden pegaditos. Y vamos a poner frente a frente cada punto. Quito el marcador de punto y ahora sí voy a entrar por donde estaba el marcador y continúo por el espacio que está justo enfrente. Y vamos a hacer un punto bajo normal. Nos vamos a ir. Esta vez vamos a hacer 10 puntos bajos. ¿Recuerdas que en la secuencia anterior teníamos 8 puntos y 2 cadenetas? Pues en esta vamos a hacer 10 puntos y 2 cadenetas. En esta primera ya sabes que es diferente a las otras. 2, 3, 4,
5, llegamos aquí a la parte de las cadenetas, 6, 2 cadenetas, es decir que a esta secuencia le quedamos debiendo 4. En el resto sí vamos a hacer 10. Vuelvo y entro a las cadenetas, 1, organizo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y en el espacio de cadenetas 10. 2 cadenetas y continuamos con la siguiente secuencia de 10. Entro en mi grupito de cadenetas, 10, 2 cadenetas y iniciamos la otra secuencia. Pero antes de terminar voy a ponerle los ojitos de seguridad. Entonces vamos a dejar que esta sea la punta y vamos a utilizar los ojitos. Este es el centro del anillo mágico. Voy a poner los ojitos a este lado y a este lado. Tú puedes ponerlos donde tú quieras, si quieres más separados, es a tu gusto. Los llevamos hasta el fondo y luego vamos a poner los seguros. De esta manera. Listo, aquí si se salen estos hilitos, ellos van para adentro, nos ayudan también a rellenar. Como esto se va a empezar a cerrar, podemos ya ponerle relleno a esa puntica encima de los ojos. Esta hebra que sale de la otra estrellita también ya la podemos dejar por dentro. Recuperamos y aquí recuerda que teníamos un punto bajo, así que vamos a continuar con los otros 9. Llegamos al grupito para hacer 10, 2 cadenetas y continuar con los otros 10. Bueno, aquí continúo y antes de terminar de cerrar vamos a empezar a rellenar la estrellita llegando a cada uno de los bracitos de ella. Asegúrate que el relleno esté llegando a todas partes, a los bracitos, igual encima de los ojos, a este bracito de acá arriba, para que quede bien parejita.
Yo creo que ya está. Así que continúo en mi secuencia donde me quedé. En mi caso me quedé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Así que ya iba aquí para el piquito de las cadenetas. 10, 2 cadenetas. Y aquí me estaban haciendo falta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me estaban haciendo falta 4. Una. Ah, no, no le he hecho ninguna. 1, 2, 3, siempre te fijas que también estés entrando al otro lado, y 4. Vamos a ver cómo se termina en este caso, ya sea que estés utilizando lana o hilo seda como yo, cualquiera de los dos. Vamos a terminar así. Vamos a cortar, vas a sacar el hilo y necesitamos una aguja lanera. Vamos a entrar por este primer espacio que fue nuestro primer punto bajo que hicimos en esta fila. Entramos por ahí, volvemos a entrar por la mitad del punto anterior, así, y aquí ya tendríamos cerrada esta fila. Voy a entrar por entre el tejido nuevamente, como para ir escondiendo hilo y que esto no se vaya a soltar. Voy a hacer un nudito, otro nudito, que me quede uno encima del otro, y ahora sí voy a entrar en la estrellita a salir a cualquier parte. Igual aquí también con ese mismo hilo podrías hacerle una colgaderita. Aquí me parece como una estrellita fugaz, pero le voy a cortar esto y ya estaría lista para que le pongas la argolla en esta parte de aquí arriba. Entonces vamos a jalar bien las puntas y a meter un poquito estos laterales. Vamos a hacerle la boquita, que es súper sencilla. Para eso voy a utilizar un hilo de color fucsia. Hacemos un nudito en el otro extremo. Voy a entrar en cualquier parte de la estrellita y voy a salir en donde quiero que quede la boquita. En este caso aquí, que no quede tan lejos, que entre este nudito. Ahora entramos justo por el otro lado, en el mismo sitio pero en el lado opuesto. Bajamos hasta donde queremos que llegue la boquita. No vas a jalar mucho, vamos a entrar por el centro del hilo, jalamos un poquito hacia abajo, mira ya cómo quedó la boquita. Y antes de esconder este hilo vamos a hacerle un nudo que va a quedar adentro. Aquí está el nudito que va a quedar adentro de la estrellita. Entramos por el mismo orificio por el que salimos antes, el mismo, y salimos en otro lado de la estrellita hasta que el nudo entre, así. Cortamos y de esta manera nos ha quedado la estrellita. Mira qué hermosa, está súper sencilla de hacer. Puedes hacer muchísimos llaveritos de estrellita, están muy lindos. Y en el colgaderito del llavero lo combinas
con otros objetos que quieras. Están súper bellas estas estrellitas, espero que te hayan gustado mucho. No olvides dejarme tu comentario de cómo te pareció y desde qué país nos estás viendo. Y espero te haya gustado mucho y que si son para vender, vendas muchísimos llaveritos o apliques de estrellita. Nos vemos en un siguiente video. Bye.